Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Así estamos agradecidos una vez más de estar así uh, con esa habilidad de estar con ustedes a través de esas redes sociales y esperemos que ya así en esta noche podemos aprender más de la palabra de Dios. Esperemos que ya se pueden ver este video y pueden así aprender de lo que Dios ha preparado para nosotros. Estamos estudiando este libro de Efesios y bueno, ya estamos así en los últimos de este capítulo 1. Así tenemos bastantes tiempo, así tal vez estudiando un solo capítulo de la Biblia, pero ya sabemos que podemos hasta regresar a comenzar de nuevo ahí en el principio y aprender aún más de lo que está diciendo, pero lo que queremos dar de entender la importancia de enfocarnos específicamente y aún con los detalles que está escrito, que para que nos aprendemos en realidad la grandeza de la obra de Dios para nosotros en esa cuestión de la salvación, de la redención de nuestras almas. Es grandísima esa idea y lastimadamente nos oye gente hablando en una forma u otra que en realidad eche de menos un poco ya el mensaje del Evangelio o no los ponen tanto valor sobre las palabras y sobre lo que fue hecho para nosotros en realidad, sabiendo que éramos perdidos en el pecado y en la oscuridad y en realidad sin esperanza, como dice en el capítulo 2 que vamos a llegar, es sin Dios en este mundo. Y entonces la idea es ese gran deseo que Dios tiene para con nosotros, para que nosotros podamos llegar a conocer la salvación. Nosotros no tenemos nada en nosotros mismos de salvarnos a nosotros, de cambiarnos. No se puede cambiar, así como dice las manchas del leopardo, no puede limpiarlo, no puede hacer nada. En realidad el coche sigue siendo coche, el perro sigue siendo perro, el ave sigue siendo un ave, el pez es un pez. No puede el pez transformarse en un ave, ni un ave en un pez. Un árbol no puede así transformarse en una rosa, ¿no? Lo que es de la simiente que Dios le dio y lo puso en cada cosa, así produce según su género, dice, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos, ahora el mundo es poco difícil en eso, en la forma que quieren transformar o cambiar los géneros de las personas. Esa es otra cosa, ¿no? Ya, ¿para qué hablamos de esto? Pero Dios lo puso la semilla y se produce según su género o su semilla, ¿no? Digo esto, ¿por qué? Porque el pecador sigue siendo pecador. Nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Y en realidad desde la fundación, antes de la fundación del mundo, el Señor sabía eso, ya vio esas cosas, ya vio ese problema del pecado. Por eso él dice que ya después o desde antes de la fundación del mundo, el Señor fue crucificado Cristo en la mente de Dios, ¿no? Entonces nosotros realizamos que el Señor comenzó a hacer esas cosas desde antes de la creación del hombre. El Señor tenía determinado de hacerlo, ¿no? Y eso es lo que este primer capítulo nos habla, en realidad, de esa idea de la salvación tan grande que el Señor nos ha dado a nosotros. En todo, en la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, que opera en
en esa operación, esa obra de redención para la humanidad en realidad. Y eso es tan grande, nosotros debemos verlo en esa forma de la inmensidad de esa obra divina que Dios hizo para nosotros. Amén. Pues estamos hacia el finalizando y vamos en los últimos versos. Tal vez ya tenemos una semana o dos más en este capítulo, pero tal vez en vivo lo vamos a estar haciendo. Esperemos que podemos estar allá el domingo y podemos estar así en persona, cada hermano. Amén. Pues, pero ya vamos a leer y vamos a orar en esta noche. Esa parte en el capítulo 1 de Efesios. Si agarra su Biblia, si tiene, búsquelo. 1 de Corintios, capítulo 1 y aún el verso 19 y adelante. Dice la palabra, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor su bendición. Amén. Santo Padre, damos gracias por tus bendiciones, por este momento delante de tu presencia en este lugar, y esperemos que tú nos ayude en maneras especiales, Señor, que podemos entender más y más y podemos, Señor, aprender de ti, Señor. Gracias, mi Rey, por todo lo que hace, lo que va a hacer. Aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos hablado de las peticiones que Pablo está hablando, de esa esperanza que nosotros podemos tener, la esperanza que de su llamado, en realidad, que es la esperanza bonita, porque no hay esperanza si Dios nos llame a nosotros, ¿no? Si Dios no nos llame a nosotros a la redención o aún al arrepentimiento, porque Él dice que él llama a todos los hombres al arrepentimiento, ¿no? Y si no llame a la persona hacia arrepentimiento, no hay en realidad forma de tener esperanza. También hay esperanza en muchas cosas ya en lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Hay muchas esperanzas en realidad en Cristo, ¿no? Pues Él quiere que nosotros entendamos la esperanza que hay en Cristo Jesús, las riquezas de la gloria de su herencia. En realidad, las grandezas de las riquezas de la herencia de Dios, que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿no? Ese aprecio, ese valor, esa perla preciosa que está metido en un lugar destruido, a un lugar tal vez que es de común, o aún el mundo, algo metido en otra cosa que tal vez no tiene mucho valor, es común, pero había algo dentro que había o tenía más valor, o aún el tesoro escondido en la tierra, en el terreno, que lo miró y lo encontró el hombre y lo vendió todo, compró el terreno para obtener el tesoro, ¿no? Y eso es lo que el Señor hizo para con nosotros, ¿no? La palabra nos dice que el Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, el Cordero, mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, la obra de Cristo, la salvación que fue hecho en la cruz, fue suficiente para salvar todo el mundo. Pero en realidad la perla o aún el tesoro es los escogidos, es los que han respondido a la llamada de Dios. Dios llame a todos, pero no, como dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no todos responden hacia la llamada. No todos, ¿cómo decirlo? En verdad, así captan, agarran esa verdad en que ya el Señor puede penetrar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Es algo que uno tiene que ver. Por eso dice la palabra, hay que ver si estamos en la fe. No hay que preocuparnos en realidad si estamos en la fe. No es de preocuparnos así de ansiedades, no es de investigar cómo estamos delante de Dios, ¿no? Y en realidad, porque Él dice, no, muchos llamados, pero pocos escogidos, ¿no? No todos que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Pero los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces, tenemos esa idea, ¿no? Que hay un tesoro metido dentro del terreno. Hay una perla preciosa de gran valor, de mucho más que los demás. Y eso es lo que Dios ha puesto sobre su iglesia, sobre su pueblo. Es un valor tremendo y es la herencia que Él está sacando así de este mundo, ¿no? Y esa es como decirlo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y también Él habla del poder, ese gran poder que Dios, así supereminente grandeza de su poder para con nosotros, a los que creemos, ¿no? Ese poder para transformar a nuestras vidas y todo, ese es algo bonito que nosotros captamos bien. ¿Por qué? Porque sí podemos ser transformados, somos nuevas creaciones en Cristo Jesús y tenemos la esperanza que la obra del Espíritu de Dios en nosotros así nos transforme a nosotros, cambie nuestras actitudes, cambie nuestros pensares, cambie nuestras maneras de vivir y nuestros deseos en realidad para que podamos expresar la gloria así que hay en Cristo Jesús, ¿no? Pues es algo que nosotros tenemos, ese poder divino que operó en Cristo, así resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Porque él le dice aquí ahora algo bien tremendo. El Señor exaltando a Cristo sobre, dice, todo principados y autoridades, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas también en lo venidero, que Él está sobre todas las cosas, es soberano, no es que solo que Él fue soberano como Dios, pero el Padre lo exaltó, el Padre por el poder divino lo sentó a su diestra en los lugares celestiales y aún puso a Él sobre todo poder, toda autoridad, todo principado, todo poderío y su nombre sobre todo nombre, como dice la palabra, que el Señor dice, no hay nombre sobre así en cualquier, que no hay otro nombre dado hacia los hombres, así en los cielos y en la tierra, o la tierra, debajo de la tierra,
en que haya salvación, ¿no? Y él lo puso nombre, sobre todo nombre, le dio a su Hijo un nombre único, nuestro Señor, nuestro Salvador, su nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Ese poder, así que Él, como decirlo así, manifestó en Cristo cuando Él lo levantó y lo sentó ahí a la diestra, así en los lugares celestiales, así, y le dio esa autoridad sobre toda nombre y toda autoridad y todas las cosas. En realidad nosotros miremos, hermanos, Él hizo estas cosas porque era justo para hacerlo. Todo lo que Él hace es justo, es legal, es formal en realidad. Lo podemos ver en Salmos capítulo 9. Que dice la palabra, el Señor Jehová permanece para siempre. Ha dispuesto su trono para el juicio y juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud, ¿no? Que Él es justo y aún lo que Él hizo en ese momento era justo y era legal, era algo que Él podía hacer y tenía que hacer en realidad para dar al Hijo Jesús, su Hijo, a este nombre sobre todos los nombres en realidad, para representar ese puesto de soberanía, ese de ser soberano sobre todas las cosas, ¿no? Porque en realidad nosotros entendemos esto. Dios, Cristo está sobre todas las cosas. Él, la palabra nos dice que Él humilló a sí mismo, así se llegó a ser como carne, así para salvar, así a la humanidad. Él permitió así la gente, lo que Él vino a salvar, esa misma gente, a ponerlo a muerte de cruz en el Calvario. Y cuando lo hizo, Él lo hizo para redimir a todos los que arrepientan así a Él y responden al llamado de Dios. Nosotros sabemos, la humildad siempre así es antes que el honor, ¿no? Es que Jesús, por su propia voluntad, dejó su autoridad, dejó el cielo, dejó la gloria. En realidad no dejó de ser Dios, pero dejó así, como decirlo, manifestarse como Dios. En el principio, dice la palabra, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso fue la palabra con Dios en el principio, dice, ¿no? Todas las cosas fue creado por Él, y no había nada que fue creado que no fue creado por Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de todo el hombre. Ahora la palabra vino a ser hecho carne y llegó a vivir en medio de nosotros en realidad, ¿no? Y hemos visto su gloria, la gloria del que está lleno de gracia y verdad, quien vino del Padre, ¿no? Eso es lo que dice Juan en el primer capítulo, ¿no? Y nosotros captamos esa idea. El Señor se humilló, se bajó del cielo en realidad. Y aún, hermanos, nosotros debemos tener esa actitud entre nosotros mismos, a uno a otro en realidad. Lo que Cristo tuvo, ¿no? En Filipenses capítulo 2, nosotros miremos estas palabras, ¿no? Él humillándose. Nosotros leemos en Filipenses capítulo 2,
Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esa misma humildad, él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como es cosa aferrarse. ¿Me entiende? ¿No? Él se humilló, se bajó del cielo, ¿no? Si no se despojó, se dejó, se puso a un lado, así a sí mismo. ¿Qué? A sí mismo. Él era Dios. Se tenía que dejar esa autoridad, esa manifestación, y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló así a la muerte y muerte de cruz. Por eso también Dios exaltó a Cristo. Por eso está exaltado en realidad, ¿no? ¿Entiende? Él dice la palabra que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Padre. Amén. Porque todo es para la gloria del Padre. Aún el sacrificio de Cristo, la salvación del hombre, aún la obra que hay en la cruz del Calvario, esa idea de que toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, es para la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque es el plan divino de nuestro Padre Celestial. Amén. Qué bonito es. Y aún ya, como dice la palabra, ¿no? Los que son más grandes serán los siervos. Los que se exalten a sí mismos será humillado, dice, y los que se humillen será exaltado, dice el Señor. Aún en Santiago dice que Dios está opuesto a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿no? Qué bonito. Y eso es lo que tenemos que aprender de Cristo, ¿no? Es que Él se humilló, pues es nuestro ejemplo. Hay que humillarnos también delante de Dios y aún delante de la gente, delante de unos a otros, humillarnos, no jactarnos, no exaltarnos, no de engrandecer a nuestras vidas delante de la gente, ¿no? Es ser humilde en realidad, ¿no? No somos nada. En realidad, sin Cristo, nosotros somos absolutamente nada. Pero gracias a Dios, Cristo está más alto. Él está exaltado. Dio nombre sobre todo nombre. Y aún exaltó a Cristo sobre todo principado, todo potestades. ¿Por qué? Porque también así Él fue obediente, así a su Padre Celestial. Jesús como hombre, así con el poder del Espíritu Santo, no pecó, dice la palabra, así obedeció a su Padre Celestial, así cumplió la voluntad del Padre. Por eso podía decir ahí en la cruz, consumado es, terminado es, mi obra está hecho. ¿Entiende? Él se derrotó los enemigos de nuestra alma, los enemigos de Dios en realidad. Satanás, y aún así la influencia del pecado a través de la cruz del Calvario, para rescatar la humanidad, para que a nosotros podamos ser liberados de la esclavitud de Satanás. Él lo hizo por su obediencia. Así que el Señor ungió a él con el Espíritu Santo y con poder, dice la palabra. Y aún se fue haciendo buenas obras, sanando a los que estaban oprimidos por el enemigo, porque Dios estaba con él. Yo siempre he dicho, ¿no? La clave para que el poder de Dios esté sobre nuestras vidas es la obediencia. Es de aprender de la palabra de Dios y obedecerlo, ¿no? No solo ya orar medio ayunos, oraciones. La vida obediente es la clave para que tengas el poder de Dios activo en su vida. No busque un profeta que ya se puede orar sobre usted para que se unge su cabeza y que busque ya la unción de Dios. Pues si nosotros no somos obedientes, ¿cómo vamos a esperar que el poder de Dios active?
está activo en nuestras vidas. No, es el ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Pues Él, por medio de su obediencia, dice la palabra, Dios estaba con él y el poder de Dios estaba sobre su vida. Amén. Como dice la palabra, ¿no? Que el Señor no da su espíritu así en formas restringidas o aún de poco, ¿no? Él quiere derramar su espíritu sobre nosotros. Pero como Él dice, ¿no? Que Él no quiere sacrificios, Él no quiere así esos holocaustos, lo que Él quiere es obediencia. Él dice que aquí estoy en el libro de Hebreos, dice, aquí estoy, está escrito de mí para hacer tu voluntad, mi Dios. Amén. Y eso es lo bonito. Entonces ya nosotros así realizamos la humildad, sí, y la obediencia que el Señor así se presentó aquí en esta tierra. Así le hizo que el Padre lo exalte sobre toda manera, toda autoridad. Jesús tiene todo poder, toda soberanía, toda autoridad en realidad. Porque Él dice que cuando usted se levante el Hijo de Dios, así, entonces ya así vas a saber que yo no hago nada por mi propia iniciativa, pero yo hablo lo que el Padre me ha hablado, me ha dado. En realidad, el que me envió está conmigo y Él no me ha dejado y todas las cosas que yo hago para agradecerle a Él, para complacerle a Él, ¿no? Por eso dice que cuando el Señor fue bautizado o aún ahí en el monte de transfiguración, el Padre le dice, no, este es mi Hijo amado en quien estoy bien contento. Tengo complacencia, ¿no? Estoy, uno dice, re contento. Estoy súper contento con este mi Hijo amado. Amén. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Quiere que el Señor le dice, estoy súper contento de su vida? Ande en obediencia. Haga su voluntad. Eso es lo bueno. Amén. Qué bonito es, en realidad. Pero el Señor se exaltó, fue exaltado por su obediencia. Nosotros, hermanos, así tenemos que aprender de estas cosas, ¿no? Él, así quien no conoció el pecado, así fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos hacia la justicia de Dios, ¿no? Él nos liberó del poder de las oscuridades, así nos sacó del reino de oscuridad y nos puso en el reino de su Hijo, quien Él ama, dice la palabra, en quien nosotros podemos tener la redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del invisible Dios, dice, ¿no? Y es el primogénito sobre toda la creación, dice la palabra. Ese es lo que dice en realidad. Todas las cosas fue hechas por Él en realidad, ¿no? Y entonces Dios, dice, fue así, se complazó, así que puede tener toda la plenitud de Él, así habitar en el Hijo. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas a sí mismo, haciendo la paz por medio de la sangre de Cristo. Él así fue hecho así, ¿no? Por eso, por la obediencia de Cristo, el Señor así manifestó el poder, la autoridad de Dios en este mundo, así para que así nosotros podemos participar en estas cosas. Él dice aquí, ¿no? En Efesios, ese poder que lo que operó en Cristo, así que sea para nosotros también, ¿no? Entonces ya, cuando hablamos de la exaltación de Cristo, nosotros también hablamos de que nosotros somos también sentados
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya somos parte de toda esa obra. Qué bonito esa obra que Dios está haciendo y esa exaltación de Cristo. Él es como la cabeza de la iglesia, ¿no? Y el Señor ha puesto bajo sus pies todos sus enemigos. Pues entonces si puso todos los enemigos bajo los pies de Cristo, están bajo nuestros pies también. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Qué bonito. Y entonces ya nosotros compartimos con Dios, con Cristo, en todas estas cosas que Dios ha hecho en Él, en realidad. Y aún nosotros, entonces, podemos confiar. Cuando miremos la exaltación, ese resurrección, no, ¿cómo decirlo? Momento en que el Señor lo exaltó de sobremanera, así es también para beneficio nuestro, ¿no? Nosotros, si ellos supieron, los líderes, los maestros en ese tiempo, si hubieran entendido y aún, ¿cómo decirlo? Entendieran así lo que Dios tenía planeado, determinado desde los siglos anteriores, ninguno de ellos hubiera crucificado al Señor de la gloria. Pero no lo tenían esa idea, no entendieron las cosas, pero era la voluntad de Dios en realidad, que el Padre ya así se puso y se hizo, así que su Hijo unigénito fue heredero de todas las cosas, fue hecho heredero de todas las cosas, ¿no? Y que le puso nombre sobre todo nombre, ¿no? Qué bonito. Cuando leemos estas porciones, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Amén. Sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre mayor que es el nombre de Cristo Jesús. No hay en el mundo. Cualquier otro, sea rey de todo el mundo. Si quiere llegar el momento en que se domina a un solo hombre o una sola persona en todo el mundo y que sea puesto sobre un trono y decir que él es el rey del mundo. No, hay otro que es mayor y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Él tiene nombre sobre todo nombres. Y en realidad Él fue levantado de los muertos por nuestro Padre Celestial después de derrotar al Satanás y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Así que Él así fue resucitado para que llegue a ser un mediador de un nuevo pacto en Cristo Jesús, un nuevo pacto hecho por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que aún nosotros ya podemos estar seguros y Él así rompiendo, en realidad, rompiendo el poderío de Satanás sobre la humanidad. Tú sabes, aquí dice que Él es la cabeza sobre la iglesia, ¿no? ¿Quién es la cabeza sobre el mundo? Es el Dios de este mundo, es Satanás, ¿no? Es el enemigo en realidad, que es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Nosotros miremos ya cuando el Señor fue tentado en el desierto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Lo fue llevado hacia a un pico de un templo y el diablo lo mostró todos los reinos del mundo y le dijo, yo le doy todos los reinos si me adoran. ¿Y por qué el enemigo podía ofrecerle estas cosas? Porque en realidad eran de él. En la caída del hombre, la autoridad fue entregado al enemigo.
Y él tenía ese poder sobre la humanidad. Pero el Señor, a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de su obra en la cruz del Calvario, rompió, se cortó esa autoridad sobre la humanidad. Ahora el enemigo tiene el poder de engañar a la gente porque es el engañador. Pero en realidad, hermanos, el Señor rompió el poder así de la cabeza de Satanás sobre este mundo. La autoridad ya no tiene autoridad, no tiene ese poder así sobre la humanidad. Lo único que puede hacer es engañar a la gente y lo hace bien, lo engaña a la gente para que ya están así apartados de Dios. Pero nosotros y realizamos que cualquier que clame, cualquier, dice la palabra, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Entonces, no es diciendo que algunos, es todos. Cualquier persona que cree en Jesucristo, el que responde al llamado de Dios, puede ser hecho nuevo y liberado de las cadenas del enemigo. Qué bonito es, ¿no? Que el Señor así reemplazó, se quitó ese poderío que estaba sobre la humanidad y se puso él encima de todas las cosas. Amén. Él así se quitó, como decirlo, derrotó así todo ese poderío. Mire que dice en Romanos capítulo 8, en el verso 19, la palabra nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeto a vanidades, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y aún gime, dice, gime, y aún así está con dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, ¿no? Que la redención completa de todas las cosas. Hasta la creación fue sometido bajo la esclavitud del pecado, pero ahora el Señor está liberándolo, ¿no? Y gracias a Dios por eso, ¿no? Y nosotros, hermanos, podemos dar gracias a Dios porque el Señor ha llegado a ponerse como poder, como autoridad, como soberano sobre todas las cosas. Él ha llegado a ser como el sumo sacerdote, así de todas las cosas que vienen, hermanos, las buenas cosas venideras. Así él pasó y él entró en ese lugar santísimo para nosotros con la sangre misma, su misma sangre en realidad. Así, y como decirlo, aseguró la redención eterna para nuestras almas. Eso es lo que él hizo por nosotros. Que aseguró, hay una seguridad en la sangre de Cristo. Que nosotros así tenemos esta seguridad, ese poder, ese como decirlo, confianza en que lo que Cristo hizo por nosotros, hizo completamente todo para que nuestra salvación sea segura. Amén. Y por esto el Señor lo exaltó. Por esto el Señor lo elevó. Por esto ya tiene nombre sobre todo nombres. Y nosotros tenemos así, hermanos, esa confianza en uno
que es soberano, que es sobre todas las cosas. No hay nada que puede venir a nuestras vidas que no está sujeto así a la voluntad de nuestro Señor. No hay nada que puede llegar a nosotros que no es bajo su autoridad y su poderío. Gracias a Dios que el Señor lo exaltó. Y ese poder, como dice él en el verso 21 de Efesios, lo vamos a leer una vez más para que lo podamos captarlo. Dice, quiere que nosotros entendamos qué es el supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que creemos según la operación del poder de su fuerza, ¿no? ¿Qué es ese poder para con nosotros? La cual que operó en Cristo, ese mismo poder que lo operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y exaltándolo, es el mismo poder que está actuando en nosotros, que nos da la esperanza de resurrección y también, hermanos, que no nos exalte a nosotros en los lugares celestiales, pero estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales. Amén. Y qué bonito es. No hay que jactarnos de que ya somos, ya podemos demandar, podemos mandar, podemos ejercer la autoridad, pero podemos confiar, podemos descansar en esa verdad que el Señor es soberano y sobre todas las cosas. Y el Señor Padre le dio ese puesto a nuestro Salvador junto con nosotros en realidad. Amén. Que Él así, en Él, nosotros también así tenemos la esperanza y tenemos esa confianza de ser liberados de la influencia del enemigo en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir una vida para su gloria. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Somos hechos para su gloria. No somos hechos para otras cosas aquí en esta tierra. Somos hechos para la gloria de Él. Como Él dice, ¿no? Él le dio ese nombre y que todos van a exaltar y van a decir que el Señor Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Todo es para su gloria y nuestras vidas también. Amén. Confía en Él, goza en esa verdad, que el poder que se levantó a Cristo está también operando en nosotros, liberándonos de la esclavitud del enemigo para que nuestras vidas se glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Santo Padre, damos gracias por tus bendiciones, por este momento en tu palabra. Que el Señor nos ayude cada uno a vivir en obediencia, humillarnos delante de ti, Señor, para que nosotros podamos también exaltar tu nombre y que sea, Señor, en nosotros tu nombre honrado y aún así que la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Rey. Bendice mis hermanos, guarda cada uno y que sea, Señor, tu nombre, Señor, siempre así exaltado sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos, así esperemos pronto verles personalmente. Dios le bendiga.